Cuando Jesús llegó, proporcionó pruebas contundentes de que él era el Mesías, sanó a los enfermos, permitió que los sordos escucharan, hizo andar a los paralíticos, curó a los leprosos de sus padecimientos e incluso revivió a personas fallecidas de sus sepulcros. Todo esto lo realizó ante los ojos de los líderes judíos. Ellos también tenían acceso a todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías anhelado, aún así, rechazaron a Jesús como el Mesías. La interrogante persiste, ¿por qué, a pesar de todas las pruebas, el pueblo judío desestimó a Jesús? Es sobre esto que conversaremos hoy en este vídeo. Existen numerosas causas por las cuales el pueblo judío, en su mayoría, desestimó a Jesús como el Mesías. Pero en este vídeo, expondré 4 de ellas. La primera es que confundieron las profecías del Antiguo Testamento que se referían a la primera aparición de Jesús con su segunda venida. Hubo muchas predicciones sobre el Mesías que Jesús cumplió en su primera aparición, como la naturaleza del Mesías en Isaías, capítulo 11, profecías sobre el lugar de nacimiento del Mesías en Miqueas 5, como exactamente el Mesías sufriría y fallecería en Isaías 53, y también sobre el momento preciso de la llegada del Mesías en Daniel, capítulo 9, versículos del 24 al 27. Estamos al tanto de todas estas, pero el problema es que, además de estas, había muchas otras profecías en el Antiguo Testamento que Jesús no realizó en su primera aparición. Estas eran las que los líderes judíos estaban vigilando y enfocando. Cuando vieron que Jesús no estaba cumpliendo estas, declararon que no podía ser el Mesías y decidieron rechazarlo porque el Mesías realizaría las siguientes acciones. La clave para comprender esto es saber que los profetas del Antiguo Testamento no entendieron que habría un lapso de tiempo entre la primera y la segunda aparición del Mesías, este fue un concepto que les fue velado. Entonces, cuando Jesús vino y no cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías en su primera aparición, afirmaron que este hombre no podía ser el Mesías. De hecho, este intervalo entre la primera y segunda aparición de Jesús fue algo a lo que Pablo se refirió como un misterio que se mantuvo oculto de las generaciones pasadas y solo fue revelado a Pablo. Pablo afirma que al leer esto, puedes percibir su comprensión del misterio de Cristo, que no fue revelado a los hijos de los hombres en otras generaciones como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio? Este misterio es que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, en la mentalidad judía del primer siglo, y también en siglos anteriores, se esperaba que el Mesías hiciera todas las cosas que el Antiguo Testamento profetizó, no dividirlas en 2 apariciones. Ahora, permíteme ofrecer algunos ejemplos de algunas de las cosas que esperaban que Jesús hiciera y que él no cumplió en su primera aparición. Pero antes, el contexto es extremadamente importante para esta discusión. En la época en que Jesús inició su ministerio terrenal, cuando nació, el pueblo judío estaba bajo una severa opresión romana, no eran libres de gobernar sus tierras como deseaban. Por lo tanto, había esta expectativa mesiánica de que, cuando el Mesías viniera, liberaría a Israel de toda opresión romana, establecería un reino terrenal donde el pueblo judío sería el grupo principal que reinaría y gobernaría con el Mesías en su propia tierra. Obviamente, sabemos que Jesús no hizo esto durante su primera venida, pero se espera que lo haga en su segunda venida. Con este contexto, hablemos sobre algunas cosas que esperaban que Jesús hiciera. La primera expectativa era que restauraría el reino a Israel. Puedes consultar escrituras como Joel, capítulo 3, versículos del 1 al 17, que hablan sobre cómo, cuando el Mesías venga, purificará el mundo del mal. También puedes examinar otras profecías, como el Salmo, capítulo 2, versículo 6, que hablan sobre el Mesías que reinará y gobernará con una vara de hierro. Otras profecías, como Isaías, capítulo 2, versículo 4, mencionan que cuando el Mesías venga, traerá paz al reino para que las personas no se preparen más para la guerra. De hecho, hasta los propios apóstoles de Jesús se preguntaban y cuestionaban si Jesús cumpliría estas profecías del Antiguo Testamento antes de ascender al cielo. Observa en Hechos, capítulo 1, poco después de que Jesús resucitara de entre los muertos y antes de ascender al cielo, ellos dijeron, Juan bautizó con agua, pero en pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando los apóstoles estaban con Jesús, continuaron preguntándole, Señor, ¿ha llegado la hora de que liberes a Israel y restaures nuestro reino?
Incluso los apóstoles, personas que siguieron a Jesús por algún tiempo, comprendieron que una de las cosas que el Mesías haría, de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento, era liberar a Israel de la opresión romana y establecer un reino terrenal. Pero lo que no se dieron cuenta es que Jesús estaba viniendo para traer o inaugurar un reino, pero no era el tipo de reino que ellos estaban esperando. Observa lo que Jesús dijo. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, pues el reino de los cielos está cerca. Las personas en los días de Jesús esperaban que el Mesías trajera un reino que involucrara bendiciones físicas y materiales, y Jesús estaba diciendo: no, ustedes no están entendiendo, el reino más importante que necesito inaugurar es uno que incluye bendiciones espirituales. Por eso, Jesús pasó gran parte de su ministerio terrenal enseñando sobre los principios de su reino y cómo obtener estas bendiciones espirituales, no tan enfocado en las bendiciones materiales y físicas de un reino. No solo esperaban que el Mesías restaurara a Israel, sino también que regenerara la vida espiritual de Israel. En profecías como Jeremías, capítulo 31, se habla sobre la nueva alianza, donde recibirían nuevos corazones y gobernarían y obedecerían al Señor. Por lo tanto, debería haber alguna regeneración espiritual central. Para esta experiencia estaba el templo. Pero aquí viene Jesús y predice que el templo será destruido. Por todas estas razones, los judíos decían que este hombre no podía ser el Mesías. La segunda razón principal por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, seamos honestos, es que lo vieron como un blasfemo. En la fe judía, hay una oración llamada Shema que viene de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, que dice: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta oración es la afirmación central del pueblo de la fe judía, tanto que desde temprana edad esto les era enseñado y tenían que recitar esta oración por lo menos 2 veces al día en sus servicios religiosos. Entendían desde jóvenes que Dios es uno, no hay otro Dios además de Yahvé, adóralo y ámalo solo a Él. Y aquí viene Jesús hablando sobre adorarlo, servirlo, amarlo, honrarlo, y ellos estaban como: no, no, no. Esto va en contra de lo que me enseñaron cuando era joven. Que Dios realmente podría descender del cielo y asumir la forma de un hombre, todo esto era demasiado para el pueblo judío. Entonces Jesús viene y hace afirmaciones como esta en Juan 8 y 58, Jesús les respondió: de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Espera, para que Jesús sugiera que él existía antes de Abraham, ellos sabían exactamente de lo que estaba hablando. Estaba haciendo una afirmación de que era Dios porque había existido antes de Abraham, lo que implica que tenía una existencia eterna. Pero no solo eso, cuando dijo las palabras yo soy, entendieron que estaba reivindicando la divinidad para sí mismo, porque esas 2 palabras son lo que se llama el nombre divino en la fe judía, Yahvé. Cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés preguntó: ¿quién debo decir que me envió? Y Dios dijo: mira, no te preocupes por eso. Solo diles que Yahvé, yo soy el que soy, te envió. Entonces, cada vez que Jesús usó la palabra ya para referirse a sí mismo, ellos lo veían como un blasfemo, como sabemos porque en el versículo siguiente dice: en ese punto, ellos tomaron piedras para arrojarle. Pero Jesús se escondió de ellos y dejó el templo. Mira, la blasfemia en la fe judía era punible con la muerte por lapidación. Más tarde, en el libro de Juan, Jesús dice: el Padre y yo somos uno. Ellos sabían exactamente lo que Jesús estaba diciendo aquí porque, volviendo al Shema, donde se dice: el Señor nuestro Dios es uno, y ahora Jesús está diciendo: no, el Padre y yo somos uno. Ellos lo vieron como blasfemia y, una vez más, en el versículo siguiente, nuevamente la gente tomó piedras para matarlo. Por lo tanto, la segunda razón por la cual rechazaron a Jesús como el Mesías fue porque lo consideraron un blasfemo, puro y simple. La tercera razón por la cual el pueblo judío, en su mayoría, rechazó a Jesús como el Mesías fue porque Jesús estaba cuestionando algunas de sus enseñanzas religiosas y tradiciones. Muchas de las enseñanzas de Jesús eran vistas como contradictorias con gran parte del Antiguo Testamento. Hay que recordar que estos rabinos habían transmitido las leyes del Antiguo Testamento de generación en generación. Entonces, cuando Jesús llega y empieza a cuestionar algunas de sus leyes sagradas y prácticas, esto los puso inmediatamente a la defensiva,
como diciendo, ¿quién es este hombre que viene a traernos una nueva ley o enseñanza? Déjame darte un ejemplo. En Mateo, capítulo 15, se menciona que algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron de Jerusalén para ver a Jesús. Le preguntaron por qué sus discípulos desobedecían la tradición secular de lavarse ceremonialmente las manos antes de comer. Jesús, una vez más, trae la idea de que no es tanto sobre la limpieza exterior de las manos, aunque eso es importante, sino sobre asegurarse de que los corazones estén limpios. Por lo tanto, Jesús los desafía y dice, no voy a responder a su pregunta, pero permítanme hacerles una, porque piensan que está bien hacer un voto y prometer dar cierta cantidad de dinero, pero cuando sus padres necesitan ese dinero, desobedecen el mandamiento básico de ayudar y honrar a sus padres, diciendo que ya se comprometieron a dar ese dinero al sistema religioso local. Así, Jesús está desafiando algunas de sus prácticas y tradiciones. Jesús también está intentando redefinir lo que significa trabajar en el día de sábado, diciendo que deben amar a sus enemigos y orar por ellos, lo cual era totalmente contrario a la idea del Antiguo Testamento de eliminar el mal, especialmente en el contexto de estar bajo opresión romana. Estas enseñanzas simplemente iban en contra de la corriente para ellos. Ahora, aquí hay otra manera en la que Jesús estaba presentando una nueva enseñanza. En Marcos, capítulo 2, Jesús cura a un hombre paralítico, y en el versículo 5, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados están perdonados. Esto puso a los líderes religiosos a la defensiva porque pensaban, ¿cómo puede él perdonar pecados? De hecho, algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí pensaron en sus corazones, ¿qué está diciendo este hombre? Eso es blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Hay que entender que, en su sistema, la forma de expiación por los pecados era a través del sacrificio, llevando el animal adecuado al sacerdote para expiar los pecados, y también el día de la expiación, Yom Kippur, en Levítico 16. Todo esto estaba prescrito en el Antiguo Testamento como la única manera de ser perdonado por los pecados, y ahora este hombre aparece en la escena y dice, sí, puedes ser perdonado por tus pecados. ¿Por qué? Porque lo dije, porque salió de mi boca. Estaban como, ¿qué? ¿Quién se cree que es? Entonces, cuanto más Jesús comenzó a enseñar cosas que eran contrarias a lo que sus líderes religiosos enseñaban, los líderes comenzaron a sentirse amenazados y sintieron la necesidad de controlar, porque no querían que los miembros de la fe judía empezaran a seguir a Jesús. Ahora, como dije, hay muchas otras razones por las cuales Jesús fue rechazado como el Mesías, pero déjame darte la cuarta y última que vamos a discutir en este vídeo, y es simplemente que sus corazones estaban endurecidos en relación a la verdad. Una de las maneras de ver esto es en Juan, capítulo 11, donde Jesús resucita a un hombre muerto del sepulcro que había estado muerto durante 4 días, su nombre era Lázaro. Observa la respuesta del pueblo judío después de que Jesús resucita a un hombre de entre los muertos, algo que pensarías que solo Dios podría hacer. Pero observa cómo respondieron, muchas de las personas que estaban con María creyeron en Jesús cuando vieron esto suceder, pero algunos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. En lugar de decir, ¿sabes una cosa? Acabo de ver algo que nunca había visto antes, algo que solo Dios puede hacer. Entonces, ¿sabes una cosa? Independientemente de lo que pensaba antes, este hombre acaba de probar que es Dios encarnado, Él es el Mesías, entonces voy a poner mi fe en Él. No, en lugar de eso, tuvieron esta larga conversación sobre cómo podrían detener a Jesús, cómo podrían controlarlo, finalmente, cómo podrían matarlo. Se observa aquí que, a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a tramar la muerte de Jesús. La realidad de por qué el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías fue porque no querían creer, sus corazones estaban endurecidos en relación a la verdad. Incluso llegaron a afirmar que Jesús estaba haciendo todas estas cosas milagrosas por el poder de Satanás. Por lo tanto, por todas estas razones, Jesús se convierte en lo que Pablo dice, una piedra de tropiezo, una piedra sobre la cual los judíos continuaron tropezando. Pero en otro lugar, la Biblia dice que esta piedra que los constructores rechazaron, que es Jesús, los constructores eran el pueblo judío, la rechazaron y ahora se ha convertido en la piedra angular de la fe cristiana. Porque Pablo dice en Romanos, capítulos 9 al 11, que debido a la caída del pueblo judío, ahora eso abre la puerta para personas como tú, personas como yo, gentiles, que ahora pudieron ser incluidos o injertados en la familia de Dios.
¿Por qué todo esto sucedió? En gran parte porque el pueblo judío rechazó a Jesucristo como el Mesías, y ahora Dios está levantando una generación de gentiles que ahora llevarán la antorcha y cumplirán su plan divino de ser una luz para el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer como gentiles en relación a esto? ¿Cómo podemos orar por nuestros amigos judíos? Bueno, te dejaré con esto. En Romanos, capítulo 10, versículos del 1 al 4, Pablo lo expresó de esta manera: queridos hermanos y hermanas, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por el pueblo de Israel, para que sean salvos. Sé que tienen entusiasmo por Dios, pero es un celo mal dirigido. Siempre que fui a Israel, en noviembre del año pasado, vi un pueblo allí que tenía celo, que tenía hambre, que tenía sed, estaban orando día y noche en el muro de las lamentaciones, estaban leyendo sus Biblias, sus textos judíos del Antiguo Testamento, estaban orando, estaban adorando. Pero, como dijo Pablo, tienen un celo por Dios, pero les falta el verdadero conocimiento. ¿Por qué? No entienden el modo de Dios de hacer justas a las personas delante de Él, rechazando aceptar el modo de Dios, se aferran a su propio modo de hacerse justos delante de Dios, intentando guardar la ley. Pues Cristo ya cumplió el propósito para el cual la ley fue dada, como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos delante de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura de corazón en relación con nuestros amigos judíos? Debemos unirnos a Pablo en el anhelo de su corazón para que todo Israel sea salvado. Ahora, dije anteriormente que hubo dos venidas de Jesucristo y que muchas de las profecías sobre el Mesías fueron cumplidas en la primera venida. Pero todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías que no fueron cumplidas en la primera venida de Jesús serán finalmente cumplidas en la segunda venida de Jesucristo, específicamente durante el reinado milenario de 1000 años de Jesús, donde establecerá un reino terrenal y reunirá a todos los judíos y colocará un corazón en su propio pueblo para querer adorarlo y seguirlo. Pero esa no es la realidad en la primera venida, estas cosas verán su cumplimiento en la segunda venida de Cristo, que aún no ha ocurrido. Me gustaría mucho oír de ti. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles crees que son otras razones por las cuales el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías? Déjame saber en la sección de comentarios abajo. Te veo en el próximo vídeo. Dios te bendiga.